Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos los estudiantes del Instituto San Cristóbal. En primera instancia le queremos dar un saludo, cordial saludo de parte de todo el Departamento de Educación Física, empezando por el profesor Alejandro, jefe del departamento, pasando por la profe Natalia, la profe Vanessa, el profe Joaquín, el profe Cristian y quien les habla, el profe Claudio. Esperemos que estén bien, en compañía de todos sus seres queridos y bajo la guarda y el amparo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué nos pone hoy en tema de charlar un ratito y de poder ponernos en tema? Valga la redundancia, es hablar un poquitito de lo que es la flexibilidad. Entonces la idea sería saber cuánto sabemos y practicamos sobre esta capacidad o cualidad física que se llama flexibilidad o el estiramiento muscular. Entonces, si bien ustedes ven algunas fotitos ahí que están a título ilustrativo, después vamos a ver cuáles serían los ejercicios específicos acordes al estímulo, a la edad y al sexo de ustedes. Vamos a pasar a la otra diapositiva. De paso, mientras se acomoda la diapositiva, voy a ver dónde me acomodo yo con mi cámara. Me voy a poner así un costadito. Voy a tratar de molestar lo menos posible. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, como les dije anteriormente, estamos hablando de otra cosa que es igual o tiene la misma significancia para nosotros, que es la elongación o el estiramiento muscular. En términos generales, nosotros en la educación media tienen el mismo significado. De forma semántica, en otras esferas de estudio determinadas y diferentes, cada una adopta una forma diferente de llamar a la flexibilidad, ya sea de estiramiento, elongación o simplemente flexibilidad. Bien, vamos entonces a tratar de conceptualizar algunas cuestiones. Mira, por un lado te voy a decir que el músculo tiene una capacidad de estirarse antes, durante o después de una actividad física, de cualquier deporte, o de simplemente en cualquier momento uno puede estirar la musculatura. No tiene que ser necesariamente antes, durante o después de una actividad de movimiento, sino que el hecho de estar sentado, estudiando, charlando, viendo la tele, haciendo la tarea, o esta nueva forma que tenemos de procesar la información y mandarla a través de redes sociales y demás, es bueno y es importante tener el estiramiento de los músculos. Después también podemos conceptualizar lo que es una articulación, donde vamos a decir que son la unión de dos o más huesos que permiten ciertos y determinados movimientos. ¿Por qué digo ciertos y determinados movimientos? Acá viene un simple ejemplo. Si yo hago la extensión del codo, mi codo está acá, hago esta extensión, el movimiento que puede hacer este codo es la extensión o simplemente la flexión, usando el codo. Si yo intento hacerlo mucho más extenso, lo más probable es que voy a conseguir una lesión a nivel muscular, ligamentosa u ósea o la combinación de ellos. O sea que las articulaciones, los movimientos ya vienen predeterminados de fábrica, o sea que toda la raza humana tiene prácticamente los mismos movimientos de las articulaciones. Entonces, continuamos un chiquitito más donde les cuento que el músculo es un órgano que tiene una capacidad específica que es la de contraerse y la de estirarse. Y en el cuerpo humano tenemos más de 600 músculos que cumplen diferentes funciones en diferentes momentos. Es como una obra de teatro. A veces sos protagonista, a veces tenés que quedarte atrás siendo antagonista o estando en una posición relajada, o hay veces que estás colaborando de otra manera con un nombre especial que se le da, que se llama sinergista. O sea, los músculos a veces realizan movimientos, a veces se tienen que relajar para que otros músculos hagan movimientos, o a veces tienen que ponerse en una posición determinada para que otros músculos puedan realizar los movimientos. Entonces podemos decir que un músculo se va a estirar lo que su articulación le permita. Y como dije anteriormente, si intentamos ir más allá de ese movimiento que tiene predeterminada esa articulación, podemos provocar una lesión. Si seguimos un chiquitito más, les voy a contar cuáles serían las preguntas más frecuentes. Si bien ustedes van a tener después un cuestionario y lo vamos a ir respondiendo juntos, estas son algunas de las preguntas que suelen aparecer como forma de poder entrar en el tema. ¿Por qué es importante estirar la musculatura? ¿En qué momento de la clase debo estirar esos músculos? ¿Cómo influye el frío en los estiramientos musculares? Cuando hablo de frío, hablo de la temperatura ambiente o hablo de la temperatura corporal. ¿La flexibilidad se debe estimular o entrenar? ¿Qué métodos de flexibilidad conozco y puedo hacer? Son preguntas simplemente para generar un interrogante. Y después les voy a contar un poquitito
cuáles son los métodos más comunes para poder estirar. Si bien vuelvo a decir otra vez que acá las figuras son a título ilustrativo, pueden llegar a notar y a determinar cómo determinados músculos están en una posición que se estiran para llegar a otra. Las formas más comunes que nosotros tendríamos que utilizar o que vamos a ir practicando en los videos sucesivos que vamos a subirles para practicar en casa y armar, va a ser el ejecutante, o sea, yo realizo los ejercicios en forma individual, nadie me ayuda. El ejecutante es asistido por otro quien realiza los movimientos. Yo me pongo en la posición que me dice la persona que me está ayudando y la persona es la que realiza el movimiento de estiramiento del músculo. Y acá la tercera dice el ejecutante es asistido y ejerce una resistencia ante la persona que se lo está estirando. O sea, si yo quiero estirar mi espalda, primero voy a hacer fuerza para no estirar, después me voy a relajar y la persona que me está ayudando va a hacer la relajación que corresponde. Vamos acá para sacar las primeras conclusiones e ir despidiéndonos. Podemos decir a priori que los músculos deben estirarse antes, durante y después de la práctica física, de la práctica deportiva o de cualquier actividad de la vida diaria. ABD es actividades de la vida diaria. Estar sentado, estar viendo la tele, estar caminando, yendo a hacer las compras, etcétera, etcétera. Cualquier motivo es bueno para poder estirar la musculatura. Los estiramientos de esos músculos suelen tener tiempo de trabajo que va entre los 10 y los 25 segundos por cada posición. Si vos trabajás dentro del rango que se te solicita de 10 a 25 segundos, ese músculo está cumpliendo la función de estiramiento de flexibilidad. Los estiramientos son progresivos, sabiendo cuál es la limitación que te da la articulación. O sea que el primer día que yo trabaje el estiramiento no lo voy a hacer al 100%, sino que voy a ir llegando en forma progresiva hasta los puntos máximos que me pidan. Se debe seleccionar los ejercicios acorde a la necesidad de la persona. Se debe seleccionar los ejercicios acorde a la necesidad de la persona. Entonces, la selección de los ejercicios en primera instancia la vamos a hacer con los profesores. Luego, ustedes tendrán que ir seleccionando a medida que va pasando el tiempo y van conociendo esa capacidad de cualidad y cómo funciona su cuerpo, aquellos que realmente les sirve y les pone más acento en su trabajo. Y por último, ¿qué debemos hacer? Observar los videos que les vamos a poner, responder el cuestionario que también se va a elevar y realizar estos ejercicios de elongación, flexibilidad o estiramiento muscular para tratar de estar lo mejor posible, ya sea en su actividad física que hagan en casa, en el deporte que practiquen dentro de casa o simplemente en el periodo denominado quizás confinamiento, donde nuestras potencialidades y nuestro movimiento queda bastante reducido. Mis queridos alumnas y alumnas, como les dije al principio de todo, les dejamos un saludo enorme de todo el Departamento de Educación Física, con la alegría de poder comunicarnos de esta manera y esperanzados de que muy pronto podamos estar juntos otra vez en nuestra querida escuela. Lo que decimos siempre, quédense en casa, hagan actividad física supervisada siempre por un adulto para evitar y llevar al mínimo posible cualquier tipo de accidente y no se olviden, cuarentena responsable. Nos vemos, un saludo a todos.